La escalofriante historia de las repúblicas bananeras y el pulpo, la United Fruit Company. El furor por la carne argentina y las bananas centroamericanas ayudaron a crear la cadena de frío que revolucionó para siempre el comercio mundial de alimentos. La United Fruit Company, conocida también como el pulpo y la frutera, fue una compañía fundada en Estados Unidos en el año de 1899, que se especializó en la producción y comercialización de frutas tropicales, especialmente banana, posicionándola primero como una costosa y exótica exquisitez, y luego como el fruto preferido por los estadounidenses. En su recorrido de 71 años entre 1899 y 1970, la United Fruit Company, o UFCO, logró labrarse la mala reputación de ser la compañía símbolo de la explotación de los países latinoamericanos y sus campesinos por parte de Estados Unidos. La UFCO ponía y quitaba gobiernos en las repúblicas centroamericanas, sobornaba a presidentes, ministros y funcionarios a todos los niveles, pagaba tarifas y salarios miserables por el uso de la tierra y la mano de obra campesina, y cuando había una huelga o una rebelión conseguía que fueran reprimidas a sangre y fuego. En este video relataremos cómo la United Fruit Company se convirtió en un estado dentro del estado en varios países latinoamericanos, y recordaremos los hechos más oscuros a los que fue ligada la célebre compañía. También repasaremos la sorprendente historia de cómo fue desarrollada la cadena de frío que puso a las bananas centroamericanas y a la carne argentina en los supermercados de todo el planeta. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Loco que media docena de sapos fumando opio. El general Jorge Ubico Castañeda, presidente de Guatemala entre 1931 y 1944, fue otro de esos pintorescos, corruptos y crueles dictadores latinoamericanos que hacen que la mejor ficción parezca aburrida frente a la realidad. Ubico fue uno de los muchos gobernantes de facto que respaldó las operaciones en América Latina de la United Fruit Company, o UFCO, la célebre compañía estadounidense de comercialización de frutas tropicales, con un oscuro pasado en el continente. El dictador guatemalteco se figuraba como la reencarnación de Napoleón Bonaparte y se vestía como el Gran Corso y fue definido por un observador de su tiempo como más loco que media docena de sapos fumando opio. La UFCO fue llamada el pulpo porque sus tentáculos llegaban a todas partes, incluyendo los despachos de los máximos gobernantes en turno. La compañía era dueña de casi toda la tierra cultivable de Guatemala, sin pagar gran cosa por ella, porque afirmaba que no valía nada, aunque la mantenía ociosa en espera de utilizarla en el futuro. La empresa había apoyado a Ubico en su ascenso al poder, y el presidente se convirtió en instrumento de la compañía, cobrando montos irrisorios por las tierras de cultivo y decretando que los nativos guatemaltecos estaban obligados a trabajar para la multinacional. La UFCO controlaba el sistema ferroviario guatemalteco a través de su subsidiaria International Railways of Central America y el servicio portuario de Puerto Barrios, único terminal marítimo importante del país en el Caribe. Las empresas de transporte cobraban tarifas artificialmente altas a su casa matriz para que United Fruit tuviera menos ganancias, pagando menos impuestos. UFCO se convirtió en la práctica en un estado dentro de otro estado, gracias a su condición de primer latifundista del país, especialmente por controlar las inmensas extensiones de tierras en el área costera del Pacífico, las importaciones libres de aranceles y las exenciones de impuestos. Estas ventajas para UFCO en Guatemala eran completadas con las facilidades para pagar los mínimos salarios posibles, las concesiones de explotación de servicios públicos y la exclusividad para el uso de Puerto Barrios por parte de los cargueros de la compañía, a través de la Great White Fleet. Adicionalmente, la generación y distribución de electricidad estaba en manos de Electric Bond and Share, otra empresa estadounidense. Por todo ello, para UFCO resultó una enorme contrariedad la salida de poder del presidente Jorge Ubico en 1944 y la entrada en escena de dirigentes idealistas como Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Arévalo, un doctor en filosofía y ciencias de la educación, se convirtió en 1945 en el primer presidente popularmente electo en Guatemala, mientras que Arbenz, un militar llamado el Soldado del Pueblo, asumió la primera magistratura en 1951, tras ganar las elecciones de 1950. Arbenz fue frontal en sus enfrentamientos con UFCO y le dijo a la compañía que si las tierras guatemaltecas valían tan poco, él prefería que estuvieran en manos de los campesinos del país para cultivarlas.
UFCO se movilizó contra la amenaza que representaba Jacobo Arbenz, presionó al gobierno de Estados Unidos y contrató una agencia de relaciones públicas para hacer aparecer al presidente guatemalteco como un peligroso comunista. La CIA se involucró y en 1954 Arbenz fue derrocado por un golpe de Estado que impuso una junta militar favorable a los intereses de Estados Unidos y la United Fruit. El marinero que comenzó a vender bananas en Estados Unidos. La actividad moderna de comercialización de banano fue lanzado en los años 1870 por Lorenzo Down Baker, un capitán de barco estadounidense que descubrió el fruto durante una estadía en Jamaica y lo llevó a Estados Unidos. Fue un hallazgo casual. Dow Baker había llevado a Sudáfrica a unos mineros aventureros que iban en busca de oro por el curso del río Orinoco, y cuando regresaba a Estados Unidos, tuvo que detenerse en Jamaica para reparar una avería. Mientras esperaba en la isla caribeña, probó las bananas Cavendish, llamadas plátanos en México, y le gustaron. Esta especie originaria de la India tropical y del sudeste asiático fue traída a América por los portugueses a principios del siglo XVIII y se adaptó muy bien a la tierra y a las condiciones de humedad de América Central. Como llevaba algo de dinero por su reciente servicio de transporte, el navegante se preguntó si valdría la pena cargar su barco con un lote de bananas para venderlas en su país. Su duda era si el fruto resistiría el viaje sin dañarse por exceso de maduración. Decidió tomar el riesgo y las bananas llegaron a Nueva Inglaterra con el tiempo justo para venderlas y obtener una buena ganancia. Los bostonianos y neoyorquinos recibieron las bananas como unas exquisiteces exóticas, y el marinero metido a comerciante de frutas retornó al Caribe por más. La banana se come fácilmente pelándola e introduciéndola directamente en la boca, pero la novedad planteó una incomodidad para las mujeres, que decidieron comerla en público con cuchillo y tenedor para evitar asociaciones sexuales. El ingeniero francés que puso a valer la carne argentina y las bananas centroamericanas. Pero el negocio de las bananas era riesgoso en los tiempos anteriores a la refrigeración. El periodo de maduración de las frutas era muy cercano al tiempo de transporte, y cuando llegaban al puerto de destino ya habían madurado y resultaba imposible venderlas en las ciudades del interior. Solo consiguiendo una manera de refrigerarlas en el camino podía retrasarse su maduración, para así alcanzar un mercado más amplio. En ese momento, las bananas no eran el único producto de consumo para el que se ansiaba contar con barcos refrigerados. Las pampas argentinas estaban repletas de reses que se criaban extensivamente comiendo solo pastos y produciendo una carne suave y exquisita que no podía exportarse cruzando los mares por falta de refrigeración. En 1868, el gobierno argentino ofreció una recompensa a quien pudiera crear un sistema para mantener la carne lo bastante fría como para resistir un viaje internacional por mar sin dañarse. Pero pasaron varios años sin que apareciera una solución. Llenar los barcos con hielo no funcionaba, pero ya se sabía que la compresión de gases licuados podía generar frío artificial, aunque faltaba un artefacto que le diera utilidad comercial. Sin embargo, se venían dando pasos en esa dirección. En 1858, el ingeniero Charles Tellier había creado en Francia una máquina frigorífica que funcionaba con amoníaco líquido y se dispuso a probarla después de que el gobierno argentino lanzó su concurso. En 1876, el francés llenó de carne un barco dotado de su sistema de refrigeración y navegó 105 días hasta Buenos Aires, llegando con el producto en buen estado. El diario argentino La Liberté tituló eufórico, 1000 veces hurra por las revoluciones de la ciencia y el capital. Las ventas de carne argentina en el extranjero podían iniciarse. En 1902, 3 años después de la fundación de la United Fruit Company, ya navegaban por el mundo 460 barcos frigoríficos, llamados reefers. Transportaban millones de kilos de carne argentina, de bananas producidas por el pulpo en Centroamérica y de otros alimentos que necesitaban refrigeración. El autodidacta estadounidense que completó la cadena de frío. Resuelto el problema de la refrigeración en el traslado por mar, aún quedaba el del transporte por tierra. Los sistemas de refrigeración de los cargueros no soportaban las vibraciones de los camiones en las carreteras, y a los comerciantes no les quedaba más remedio que llenar sus vehículos de hielo para transportar las mercancías perecederas, esperando llegar a destino antes de que se derritiera. Si se producía una avería en el camino, los productos se perdían. Mientras UFCO transportaba sus primeras bananas en barcos refrigerados a finales del siglo XIX, el niño afroamericano de Cincinnati, Frederick McKinley Jones, intentaba ganarse la vida como huérfano. Había dejado la escuela a los 12 años para colocarse como barrendero en un garage, donde aprendió a reparar vehículos y poco a poco se convirtió en un ingeniero autodidacta. Tras participar en la Primera Guerra Mundial con una unidad de soldados afroamericanos, Jones regresó a su país y continuó con su trabajo como especialista en mecánica, electricidad y sonido.
En una ocasión, el propietario de una empresa de camiones se quejó de lo difícil que era transportar productos perecederos por tierra debido a los daños y preguntó si el talentoso Jones podía inventar alguna solución. El resultado del desafío fue el desarrollo de la primera unidad de refrigeración para camiones que evitaba el deterioro de los productos perecederos y completaba el circuito para mantener la cadena de frío. Las unidades de refrigeración portátiles de Jones ayudaron a preservar la sangre y los medicamentos durante la Segunda Guerra Mundial y permitieron que las vacunas llegaran a los sitios más lejanos sin estropearse, pero la mayor revolución de la cadena de frío se produjo en la industria de la alimentación. En un día de verano particularmente caluroso, las frutas, la carne y otros productos se deterioran rápidamente, pero con la cadena de frío su durabilidad se extiende a semanas, meses e incluso años. La cadena de frío hizo posible también el invento del supermercado y la United Fruit Company consiguió que sus bananas se consumieran masivamente en Estados Unidos. El oscuro pasado de United Fruit Company, la guerra civil en Guatemala y la masacre de las bananeras en Colombia. El pionero de la comercialización internacional de las bananas, Lorenzo Dow Baker y otros socios, incluyendo a Andrew W. Preston, fundaron en 1885 la empresa Boston Fruit Company. El principal competidor de Boston Fruit era Tropical Trading and Transport Company, propiedad de Minor Cate, un estadounidense que comercializaba frutas tropicales procedentes de Costa Rica, Honduras y El Salvador. En 1899, Boston Fruit y Tropical Trading se fusionaron para fundar United Fruit Company, y años después esta empresa controlaría la producción y venta de frutas tropicales, principalmente bananas, en toda América Central y parte de Colombia. La UFCO operó desde 1899 hasta su disolución en 1970, convirtiéndose posteriormente en Chiquita Brands International. Durante sus 71 años de historia, UFCO fue asociada con diversos episodios oscuros que mancharon su reputación y la convirtieron en símbolo de la empresa estadounidense explotadora en América Latina. El derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la UFCO, fue el comienzo de una guerra civil en Guatemala que duró 36 años y ocasionó la muerte de más de 200,000 civiles. La frutera también se vio involucrada en una matanza de trabajadores colombianos en el año de 1928, en la llamada masacre de las bananeras. El hecho se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, en el municipio caribeño de Ciénega, en el departamento de Magdalena. El ejército colombiano puso fin a sangre y fuego a la mayor huelga del país hasta ese momento, en la que participaron más de 25,000 trabajadores de las plantaciones de bananas de la UFCO y de productores locales bajo contrato con la compañía. Las informaciones sobre el número de muertos son muy imprecisas y las cifras se sitúan entre un mínimo de 47 y un máximo de 2,000. Este episodio fue referido por el Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, en su famosa novela 100 años de soledad. Cocaína, pagos irregulares y daños al medio ambiente. United Fruit estuvo relacionada con el tráfico de cocaína desde Honduras hacia Estados Unidos en la década de 1930, cuando el pulpo ayudó al general Tiburcio Canarias Andino a ganar las elecciones en 1932, apoyándolo después al convertirse en dictador hasta 1949. La relación entre la UFCO y los carteles latinoamericanos continuó profundizándose, y cuando el epicentro de la cocaína se movió a Colombia, fue Chiquita Brands, heredera de la frutera, la que se involucró en el negocio. En 1997 fue incautada más de 1 tonelada de droga transportada en 7 cargueros de Chiquita Brands. Entre 1997 y 2004, Chiquita entregó cerca de $1.7 millones a la organización Autodefensas Unidas de Colombia en pago de protección de las actividades agrícolas de la compañía en Colombia. La empresa también reconoció que pagó a los grupos irregulares Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y Ejército de Liberación Nacional por servicios de protección, señalando que lo hacía por la seguridad de sus trabajadores. La UFCO y después Chiquita Brands fueron acusadas de ocasionar daños al medio ambiente a través de masivas deforestaciones para el desarrollo de sus plantaciones y del uso de pesticidas cancerígenos en sus actividades agrícolas. Algunos de estos productos estaban prohibidos en Estados Unidos, Europa y Canadá, mientras eran utilizados en América Central, y al menos una muerte ocurrida en Costa Rica ha sido asociada a su utilización. Desalojos forzosos, sobornos y tráfico de influencias. Altos funcionarios del gobierno estadounidense fueron señalados por sus relaciones con directivos y ejecutivos de la UFCO, entre estos John Foster Dulles, secretario de Estado durante la administración de Dwight D. Eisenhower, y Allen Dulles, director de la Agencia Central de Inteligencia entre el año de 1953 y 1961.
John Foster Dulles era accionista de El Pulpo, mientras que su hermano Allen fue un alto empleado de la compañía antes de convertirse en el primer director civil de la CIA. Pero no solo políticos del Partido Republicano han tenido relaciones con Ufco y Chiquita. Eric Holder, fiscal general adjunto durante el periodo de Bill Clinton y procurador general de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, fue un hombre de confianza de Chiquita Brands. Siendo abogado en ejercicio, Holder asistió a Chiquita en las negociaciones con el Departamento de Justicia cuando la compañía fue acusada de vínculos con grupos terroristas por sus pagos de protección a las Autodefensas Unidas de Colombia. El acuerdo final negociado por Holder con el gobierno se cerró con el pago de una multa de $25 millones por parte de Chiquita, tras probarse sus lazos con una organización considerada terrorista por Estados Unidos. En 1994, Chiquita comunicó a los agricultores que trabajaban en varias plantaciones hondureñas, incluyendo Tacamiche, que debían desalojar las tierras debido a que se habían vuelto improductivas. Casi todas las familias vivían en las tierras que trabajaban desde hacía varias décadas, incluso desde antes de que fuera fundada la United Fruit, y se negaron a abandonarlas, rechazando la pequeña indemnización monetaria ofrecida por la empresa. En 1995, el gobierno envió una fuerza formada por 400 soldados y policías que desataron una ola represiva, atacando a los campesinos con balas de goma, gases lacrimógenos y bates de béisbol, resultando heridas o lesionadas unas 75 personas. También fueron arrestados 36 campesinos y 80 hectáreas de maíz y frijol, sembradas 2 meses antes, quedaron destruidas. El año siguiente se produjo un segundo ataque a instancias del presidente hondureño y con la autorización del Poder Judicial, que terminó con otro grupo de personas arrestadas, lesionadas y expulsadas de las tierras en las que habían vivido por generaciones. Las repúblicas bananeras. A menudo, cuando se quiere señalar a un país cualquiera por su masiva corrupción administrativa, su falta de rigor en la aplicación de la ley o su debilidad institucional, se afirma que es una república bananera. Cuando los seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron en el Congreso estadounidense en enero del año 2021, en medio de sus protestas por la derrota electoral, el expresidente George W. Bush dijo que tales hechos solo podían compararse con los de una república bananera. Bush dijo en un comunicado: Laura y yo estamos viendo las escenas de caos que se desarrollan en la sede del gobierno de nuestra nación con incredulidad y consternación. Es un espectáculo repugnante y desgarrador. Así es como se disputan los resultados de las elecciones en una república bananera, no en nuestra república democrática. El término república bananera empezó a utilizarse a mediados del siglo XX para describir la inestabilidad política y la pobreza institucional de los países latinoamericanos, especialmente los de América Central, en medio de los abusos, manipulaciones y violaciones de las leyes perpetradas por la United Fruit Company en la explotación del banano. Bush utilizó la frase república bananera, contrastándola con democracia, y esto causó escozor entre algunos analistas políticos latinoamericanos que consideraron ofensiva la comparación. El primero en utilizar el término república bananera fue el escritor estadounidense William Sidney Potter, quien lo incluyó en El Almirante, un relato corto publicado en 1904. En su cuento, Porter hace referencia a una empresa de explotación agrícola que somete a un país imaginario e inestable, y el término resultó preciso para describir las relaciones de United Fruit Company con las repúblicas centroamericanas en las que esa compañía inició la explotación del banano a finales del siglo XIX y principios del XX. La expresión república bananera es despectiva y los latinoamericanos no pueden sentirse orgullosos de ella, pero hay que admitir que surgió por la propia incapacidad del subcontinente para darse gobiernos sólidos dentro de estados de derecho, respetuosos de las leyes. United Fruit Company convirtió la banana en la fruta más consumida en Norteamérica, pero al hacerlo, dejó un rastro de pillaje, corrupción y muerte en la América Central y el Caribe colombiano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos